RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, estimados amigos. Buenas noches para unos, buenas tardes para otros o buenos días para quienes nos están alcanzando, como Julio Heredia desde el extranjero, desde muy lejos, en un uso horario muy diferente y como él otras personas. Agradecemos a Cable Más, Canal 796, una de las plataformas de red de comunicación regional que emite este programa como un servicio cívico y un servicio educativo. Este es un programa no partidario, es un programa periodístico informativo. El día de hoy voy a presentarles brevemente a ustedes, para no distraer mucho tiempo leyendo los importantes currícula vitae que tienen, porque están disponibles en el internet. En primer lugar, vamos a contar con la contribución de Federico Dejo, que tiene varios títulos, varios estudios en economía, en ciencias sociales. A mí me gustaría compartir con ustedes la percepción que yo tengo de Federico. Federico es una persona que hace ciencias sociales aplicadas, trabaja en modelística, trabaja en diagnósticos y en prospectiva. Y antes de esta reunión, él compartió con nosotros un trabajo de una página. Tiene otros que ha compartido con nosotros y con otros grupos también, que tienen la virtud de ayudarnos a ver en una perspectiva no la noticia de los asesinatos que nos enlutan como seres humanos y enlutan en particular a los ecuatorianos y a las familias de los asesinados, que ya son dos. Primero, el candidato a la presidencia, y hace pocas horas la noticia de un militante político del partido del expresidente Correa. Estamos de luto, no es una cosa de broma, es algo que tiene un impacto muy grande, pero no vamos a entrar en el detalle de los asesinatos, porque el lema, el título de este programa, para el cual nos va a servir la contribución de ustedes dos, en primer lugar de Federico Dejo y luego de Guillermo Russo, es crisis de Estado. No es una crisis electoral, no es una crisis solo de seguridad ciudadana. Le hemos denominado crisis de Estado. En segundo lugar, vamos a contar con la contribución de Guillermo Russo Checa. Es un estimado, distinguido y apreciado embajador en el servicio diplomático en el Perú, ahora en situación de retiro, y que desde que salió o estudiaba en San Marcos paralelamente, no lo recuerdo, Derecho, entra a la Academia Diplomática y empieza una carrera en la cual ha trabajado en países vecinos antes de ser embajador y también como embajador, pero también ha estado en el Asia, y ahora desde Canadá, y también ha estado a cargo de la oficina vecina de Ecuador, la oficina descentralizada del Ministerio de Relaciones Exteriores, de tal manera que tenemos la posibilidad con ellos dos, a quienes agradezco muy sinceramente su disposición a contribuir con este programa, de tener una visión que no sea de la noticia. La noticia nos da pie para entrar a esto, sino más bien una visión estructural y de mediano plazo. Luego de una hora de conversación con ustedes, en la cual
Cada uno tiene 10 minutos para intervenir con sus ideas centrales y luego ya entramos a una conversación. Primero Federico Dejo y luego Guillermo Russo. Luego de esa hora tendremos la participación del expresidente del Ecuador, Osvaldo Hurtado. Con esta introducción y reiterando nuestro agradecimiento, le ofrezco la palabra a Federico Dejo. Adelante, Federico. Buenas noches, Manuel. Muchas gracias por la presentación. Será un honor aportar ideas a esta conferencia en momentos difíciles, no solamente para Ecuador, sino para América Latina, tal como lo has mencionado. Y no es la intención, naturalmente, ahondar en un hecho lamentable como es estos asesinatos que están ocurriendo y que más bien nos debe llamar a reflexión, ¿no? ¿Por qué ocurren estos asesinatos que tienen que ver directamente con personas que se dedican en el escenario político a buscar alternativas de solución a los problemas de Latinoamérica y en concreto cada uno con su país? Y eso es algo que está atravesando como problema al resto de América Latina. Ahora estamos viendo a Ecuador en esta situación tan difícil, donde uno es lo menos que puede o debe esperar, pero sin embargo, como mencionabas, hay un tema estructural y es a lo que yo me vengo dedicando en los últimos años, porque en los movimientos de distinta naturaleza que se dan en un país donde se generan tendencias a largo plazo, es necesario contar con herramientas de análisis para poder, en cierta manera, no diré que tener la certeza de lo que va a ocurrir, pero sí una aproximación en base a información que se va acumulando, se va sistematizando y sobre todo si se cuenta con un sistema informático que permite ordenar esa información, y una vez que se establece el modelo tal como lo señalaste, y es un modelo que busca justamente aprender la realidad dentro de un procedimiento analítico. Y esta primera tarea, una vez que se concluye, porque es la generación del modelo que constituye o se constituye en base a variables, a indicadores, a mediciones, y casi todas ellas en realidad en base a fuentes oficiales, pero algunas fuentes son de origen de organismos internacionales o empresas constituidas con mucha experiencia en los temas de levantamiento de información. El asunto es que esta cantidad de información luego sistematiza una serie de salidas para entender mejor la realidad. Y esa realidad la puede entender en las diferentes dimensiones de un espacio geográfico, que puede ser un país, una región o un distrito. Por lo tanto, analiza territorios. Y dentro de ese territorio analiza la parte ambiental, la parte social, la parte productiva, la parte económica y la parte institucional. Y luego de cerca de 10 a 12 años que he venido trabajando este modelo y luego he venido publicando resultados, puedo decir con toda seguridad que este modelo iba dando una visualización de hacia dónde, en este caso, se dirigía el Perú. Y puedo decir con toda seguridad que ningún otro organismo, ni público ni privado, ha tenido la cualidad de poder hacer una aproximación como la que hacía el modelo que he venido trabajando y que sigue trabajando el modelo, obviamente. Y este modelo tiene en realidad un planteamiento sencillo, que busca aportar a conocer los problemas para luego inmediatamente resolverlos, no para un ejercicio de comprensión y de satisfacción de saber hacia dónde vamos, sino cómo corregimos un rumbo si es que el rumbo no está yendo hacia lo que debe ser el objetivo de un país. Y ahí está lo importante del modelo. Y este modelo ya desde hace 10 años decía que el Perú no estaba creciendo en la medida en que muchos opinaban que éramos los mejores en Latinoamérica, sino que si bien la economía estaba andando mejor que en muchos lugares de América Latina, el conjunto de otros indicadores, porque manejo 80 indicadores,
lo de economía y producción son aproximadamente 10 indicadores. Normalmente, en muchos casos, veíamos que estaban por encima del resto de América Latina, pero poco a poco iban también descendiendo en su eficiencia. Mientras que los otros sectores, los otros componentes de la realidad, como era el ambiental, el social y el institucional, venían cayendo en su eficiencia como aporte a la construcción del país. Es decir, el país, si se justifica su existencia como Estado-nación porque resuelve los problemas de la población, pues no estaba cumpliendo su misión. Estábamos viendo solamente una parte de la realidad, pero no estábamos viendo el conjunto. Y lo que he buscado con este sistema era cómo analizar el conjunto, porque finalmente los seres humanos somos multidimensionales. No vivimos de un solo aspecto de la realidad, sino que vemos muchos aspectos y de eso dependemos y organizamos nuestras relaciones y nuestra existencia. No sé si hasta acá, en esta introducción, Manuel, puedo hacer un paréntesis y luego continuamos para poder, digamos, hacer ese intercambio de ideas con Guillermo. Sí, te agradezco la presentación sencilla y esquemática del modelo. Y para dar paso a Guillermo, permítanme decir lo siguiente. Este modelo viene a ser parte o puede ser considerado dentro de las metodologías de lo que en otros ámbitos de trabajo que se usan también en las cancillerías, en los servicios exteriores, se llama proceso de producción de inteligencia. En este caso, especializada en el frente externo o inteligencia global. Inteligencia estratégica que algunos denominan también inteligencia proyectivo-evaluativo. Y los factores que tú has señalado, excepto el tamaño de la población y el tamaño del Perú, son también aplicables o nos ayudan a pensar también el asunto de Ecuador. Yo quisiera terminar señalando en este comentario lo siguiente. Hace muchos años el doctor Duncan Pedersen de la Organización Mundial de la Salud había trabajado en el Ecuador en un diagnóstico y una prognosis del sistema de salud junto con el sistema económico y el sistema político. Y encontramos quienes estábamos trabajando en esa época en el Ministerio de Salud 1986-87 con la Organización Mundial de la Salud, la Universidad de Stony Brook, que siendo el sujeto Ecuador, el predicado se aplicaba con pequeñas diferencias al Perú. Y lo que tú has señalado, siendo el Perú, pensado aplicado al Perú, también se puede aplicar a Ecuador con algunas diferencias. Te agradezco esta primera presentación y sin más trámite le pedimos a Guillermo que nos haga que comparta con nosotros sus primeras ideas centrales. Adelante, Guillermo. Bueno, buenas noches, Manuel, muchas gracias. Buenas noches, doctor Yejo. Gracias por invitarme, Manuel, a este programa. Primera vez que estoy. Indudablemente, lo primero que quisiera decir es darle mis condolencias al pueblo ecuatoriano y mi total solidaridad ante este crimen que nos tiene consternado a toda América Latina, ¿no? Indudablemente que lo que sucede en el Ecuador es importante para la región y en particular, obviamente, para el Perú, ya que se trata de un país amigo, un país hermano, y un país con el cual contamos con más de 1.500 kilómetros de frontera, tenemos muchos lazos en común, tenemos muchos retos en común, como son nuestros propios procesos de integración fronteriza, integración regional, integración multilateral. En fin, lamentablemente el Ecuador no forma parte como fue invitado en un determinado momento para formar parte de la Alianza del Pacífico. Este hecho de sucedido en el Ecuador nos trae a todos los peruanos, pues yo creo que un momento de reflexión, ¿no?
de un momento en que tenemos que pensar seriamente no solamente en nuestro país hermano, sino en lo que puede repercutir lo sucedido en el Ecuador con el Perú. Y de una u otra manera, y ya más tarde lo voy a profundizar, a algunos hechos que considero que deben ser tomados en cuenta a la luz de lo que ha sucedido en Ecuador y que para el Perú es importante. Gracias, Esto Guillermo. sería mi primer... Gracias, Guillermo. Solamente permíteme reiterar en público que siendo la primera no será la última, sino que tenemos también asuntos pendientes en materia de inversiones sostenibles, de las relaciones interamericanas con Canadá, Estados Unidos, Perú, que es una cosa de absoluta importancia para todos nuestros estados y también allende el Pacífico y allende el Atlántico, de tal forma que desde ya te adelanto el interés de que participes en otro programa que tengamos. Lo que tú has dicho da en primer lugar una nota ética que es fundamental en todas estas reflexiones y en lo que hacemos en este programa. Pero no vamos a desarrollar el asunto desde el punto de vista del deber ser, porque ya ha sido reiterado. O sea, hay una valoración ética de los procesos buenos, malos o feos y con su respectiva valoración que ocurren en nuestros estados. Vamos a tratar de continuar por la línea de lo fáctico, de lo que es, aunque no nos guste lo que es, y le pedimos a Federico entonces que profundice un poco más en los elementos de juicio que a partir del trabajo que realiza se ve, por ejemplo, el perfil de la producción, de los valores, los puntos débiles, los puntos fuertes del Perú, pero que mutatis mutandi pueden ser también aplicados en algunos casos sin mayor problema al Ecuador. Adelante, Federico. Gracias, Manuel. Efectivamente, lo que nosotros podemos ver como ocurrencias en el Perú es aplicable no solamente quizás a Ecuador, que es un país hermano muy cercano y con características sociales, políticas, económicas, a la que tenemos nosotros. Puede aplicarle seguramente con mucha facilidad a Colombia o incluso a Venezuela, Bolivia, etcétera. Por lo tanto, estamos ante macroregiones que comparten una historia común y esa historia común, por lo tanto, hasta el presente, desde épocas, digamos, si nos remontamos desde la época de la conquista hasta la actualidad, en la que buscan construirse, sobre todo durante la independencia, países que se gobiernen con una plataforma en base a una constitución, con gobiernos liberales, republicanos, con una democracia cimentada, pues nos daremos cuenta que tiene muchos altibajos. Y esos altibajos nos pueden conducir a escenarios no deseados. Y eso es lo que el sistema que manejo y que lo comparto en realidad en muchos casos con estudiantes en las universidades donde enseño, es un sistema que se basa en 5 escenarios. Y esos escenarios van desde el escenario óptimo o de sostenibilidad hasta el escenario muy crítico, que es el menos deseable. Y por lo tanto hay escenarios intermedios. Ahora, ¿cómo se identifican los escenarios intermedios utilizando 80 indicadores? Bueno, lo que pasa es que en términos cualitativos, cada escenario tiene una descripción de lo que puede ocurrir en lo que es el presente y lo que es el futuro. Por ejemplo, el escenario óptimo nos va a presentar una imagen en el aspecto ambiental, social, económico, productivo, institucional, que puede asemejarse más a lo que uno podría ver en un país muy desarrollado actualmente, por ejemplo, uno de los países del norte de Europa, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto, si ese es el modelo más cercano a una estabilidad política, social, productiva, etcétera, y por lo tanto, donde lo que quisiéramos para nuestro país es que la población tenga ese nivel de bienestar, por lo tanto, hay que cumplir ciertos requisitos. Tenemos que tener un perfil que el país alcance ese nivel específico
para poder darnos cuenta si nos acercamos o nos estamos alejando de ese perfil deseado. Pero si no estamos en ese perfil deseado, entonces hay un nivel anterior que te dice, bueno, estás en un nivel intermedio y por lo tanto tus características van a tener tal y tales formas de expresarse según cómo analices el ambiente, la sociedad, la producción o la institucionalidad. Y vamos a ver que conforme se baja de escenario, van cambiando naturalmente los conceptos y las características, hasta llegar a un escenario que es bajo y uno que es muy bajo o crítico, en términos ya casi absolutos. Descríbenos, Federico, perdón, descríbenos, no con detalle, ni tampoco, no con el detalle de los 80 indicadores, sino agrupando por claro dimensiones, sí, por supuesto, es un decir, ¿verdad? Sí. Para insistir en es para insistir en lo estructural. Descríbenos, por ejemplo, no el escenario hipercrítico, sino un escenario crítico que sea más cercano a lo que es el Perú hoy y también a lo que es Ecuador. Por ejemplo, empieza por lo institucional, que lo he leído varias veces. Sí, mira, Manuel, y eso es lo que más me preocupó cuando ya se iba delineando, digamos, el escenario en el que el Perú entraba, de acuerdo al puntaje que obtenía en la sostenibilidad, digamos, ¿no? Y ese escenario al que se está llegando en el Perú, o ya, algunos me dicen, mire, ya estamos casi, ¿no? Por ejemplo, la inestabilidad de gobierno, ¿no? Una inestabilidad donde el gobierno pierde legitimidad y puede oscilar hacia un tipo de modelo que se llama ahora el modelo Bukele en Salvador, o hacia un gobierno ya que se desacredita totalmente. Es decir, ya no cumple las funciones de un Estado que resuelve los problemas de la población, sino que es un país donde comienza a darse más el caos, el desorden y el control del más fuerte sobre aquel que no tiene alguna capacidad de poder. Por lo tanto, el poder puede ser asumido cuando se crean instancias donde no hay quien controle, por ejemplo, una ciudad que entra en un caos donde la delincuencia crece y por lo tanto el sicariato se convierte en una expresión de poder de grupos. Eso se debe a que el Estado se está debilitando. Es decir, no es una explosión característica de un plan de gobierno en base a una revolución, sino que es todo lo contrario. Hay una implosión del Estado, donde los contenidos de las instituciones comienzan a perder valor. Y en esa pérdida de valor, la población tampoco cree en los valores que supuestamente se deben respetar, porque nadie obedece las leyes. Se da la curiosa situación que cuando alguna vez uno va a una reunión y conversa con los amigos, una de las gracias características es cómo cada cual elude el cumplimiento de la ley y sale victorioso cuando ha cometido algún tipo de delito o de faltamiento a la regla. Y eso se convierte en una cultura, pero es una cultura que no favorece al fortalecimiento de la institucionalidad. Al contrario, la debilita. Sí, eso por ejemplo, permíteme, eso por ejemplo ha sido bastante estudiado en el Perú. Desde un primer trabajo de Carlos Delgado Olivera, publicado en la revista Amauta de la Universidad de Ingeniería, luego retomado por Pepe Matos Mar, por Osvaldo Medina en particular, Fernando Fuensalida y por Luis Pázara, como una sistematización, pero los trabajos originales son de ellos, que se denominó el achoramiento. Continúa, por favor, que es muy importante porque eso preña gran parte de la vida en el Perú. Continúa, disculpa la interrupción. ¿Cómo no, Manuel? No, ¿cómo no? Esa característica, entonces, del Estado tiene un doble valor. Alguna vez, como estamos ahora en esta reunión, me hicieron una pregunta y me dijeron, de los 4 grandes componentes de un Estado o de un espacio geográfico, ¿cuál es el más importante? Yo le dije, el más importante es el cuarto, es decir, la institucionalidad y la política. ¿Por qué? Porque finalmente, si hay cumplimiento de normas, de reglas, de leyes, y por lo tanto esas leyes están debidamente gobernadas y administradas, todo lo demás
por lo tanto, se alinea detrás de la ley y en el tiempo se va demostrando qué tanto esa ley cumple con los objetivos de beneficiar la construcción del Estado y del país. Pero si hay una mala ley, esa ley va a generar estragos. Pero siempre con la democracia, si es que funciona, y nosotros tenemos problemas ahora muy graves de funcionamiento de la democracia lo puede corregir. Y el problema muy grave que estamos viendo es que eso no se está corrigiendo porque las instancias de poder comienzan a ser tomadas por aquellos que supuestamente el Estado debe protegernos de que ese tipo de personas no asuman contra él del poder ni de ninguna otra instancia de decisión. Y entonces nos encontramos ante un hecho en el cual la ciudadanía opta por cada cual buscar sus propias reglas, con lo cual el Estado entra en un proceso, como le decía, de implosión, es decir, se comienza a desmoronar y comienzan a aparecer pequeños poderes en distintos lugares, en distintas regiones, en zonas rurales donde no llega el Estado, no se hace presente, comienza a ser tomado por quienes viven ahí y la toma de ese poder no va a ser democrática, no va a ser por consulta, va a ser por la ley del más fuerte o del que tiene algún interés específico. O también en algunos distritos, o también en algunos distritos de una mega ciudad como Lima. Por ejemplo, los distritos pobres, donde hay una deprivación relativa porque hubo un cierto mejoramiento y después eso ha caído, más la migración, más las bandas que actúan. Estoy pensando en San Martín de Porras, los distritos que están hacia la cordillera, pero también en el Callao, donde hoy día parece haber disminuido el control territorial por las mafias, por las bandas, pero no es así. No estamos seguros de que sea así. Continúa, por favor. Sí, Manuel, claro. Lo triste para nosotros es que este problema que estamos hablando, como a lo mejor lo hemos visto en Lima y nos es, digamos, más presente, porque todos los días vemos noticias que están ocurriendo ese tipo de situaciones, se ha extendido por todo el país, esa es la verdad. Y cuando uno habla con amigos o familiares que están en otras regiones, pues cuentan cosas parecidas. Y no solamente es ya el caos en el manejo de lo político o en el cumplimiento de las normas que generan nomias. Cuando generan nomias significa que la gente no respeta las normas, no respeta las leyes, y por lo tanto cada quien quiere interpretarla como quiere y la quiere utilizar como le conviene. Y eso puede llegar a un momento en el cual sea incontrolable. Y cuando es incontrolable, ya de acuerdo al sistema, al modelo, caemos ya en una fase peor, que es la fase del caos. Y en la fase del caos, ahí cada cual va a decir, mira, mejor me armo, porque aquí la ley es más fuerte. Y por ahí algunas autoridades han estado pensando, y creo que en Ecuador algunos consideran que fue un error permitir que todo el mundo pudiera armarse. Y si todo el mundo comienza a armarse para tratar de defenderse ante una situación de caos y de gobierno, claro, el próximo paso que puede venir es que comienzan a aparecer pequeños ejércitos o pequeñas o grandes bandas también. Y las que tienen el poder económico para formar esas grandes bandas son los narcotraficantes o los traficantes de minería informal, etc. No ver este problema que se veía venir, por lo menos en mi caso yo lo veía venir, por eso lo publicaba, pero me daba cuenta que todo el mundo hablábamos de cosas complejas, pero luego, no, pero si la macroeconomía está bien, el BCR tiene una cantidad inmensa de dólares. Es cierto, eso es positivo, pero a la vez cuando uno mira la data del crecimiento y desarrollo de las regiones del interior del país no se están desarrollando. Están muy lejos de lo que es Lima. Si no hay suficiente abastecimiento de agua potable para poblaciones grandes, o son de mala calidad los servicios. Las carreteras rurales no existen prácticamente, solamente hay carreteras que unen las capitales de provincias y lo que es la Panamericana. La gran mayoría de carreteras que deben unir a los lugares más alejados, pues no existe. Sin embargo, hay gran cantidad de dinero que se invierte y ya sabemos cuál es el otro virus que afecta al desarrollo del país, que es la corrupción. Y yo creo que estos problemas, además, no son solamente de Perú. Se puede ir a Ecuador y se va a encontrar lo mismo. Podemos ir a Colombia y encontramos lo mismo
y posiblemente en Venezuela y en Bolivia, etcétera. Detengámonos Entonces, yo aquí creo un que momento, por favor, ¿sí? Federico. Sí, Detengámonos sí, aquí claro. para no bajar a demasiado detalle. Detengámonos aquí, te lo Ujú. ruego, para que pueda, en este marco que has presentado o teniendo en mente ese marco, dar la intervención a Guillermo. Sí, te lo agradezco. Gracias, gracias. Guillermo, No, tienes no. la palabra. Ya, muchas gracias. Voy a hablar un poco rápido para tratar de sacar un poco de provecho, un buen provecho a los minutos que nos quedan, ¿ya? Yo lo que quería es centrarme. Yo había preparado un resumen que tengo de 5 puntos y voy a dar el salto, Dale, voy a dar el adelante, salto tranquilo, hay cualitativo, tiempo. voy a dar el salto cualitativo y me voy a un tema muy puntual, muy puntual. Eh, lo que ha sucedido en el Ecuador es la lucha entre grupos de carteles, de dos grupos dedicados a la droga. Ahí está la consecuencia entre dos grupos mexicanos, el grupo de Sinaloa y el grupo de los aztecas. El año pasado, el año 2022, se han confiscado en el Ecuador 200 toneladas de cocaína. El hecho de la confiscación de un determinado monto de droga significa que en el país se está viendo realmente un problema. 200 toneladas de droga significa prácticamente el 10% de la producción total de cocaína en el año 2022, que fueron 2.100 toneladas a nivel mundial. Entonces, lo que estamos viendo nosotros en el Ecuador es realmente una lucha, ¿cómo la podríamos llamar? Es una lucha ya pues descomunal, se ha trasladado el tema que había antes entre México y Guatemala, se ha trasladado ahora al Ecuador. El Ecuador está obviamente esa droga, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esa droga al Ecuador? Obviamente que una parte viene del Perú y otra parte viene, viene de Colombia. Entonces, tenemos que ver lo que está sucediendo a nivel de las medidas adoptadas por el Ecuador en los últimos años. Hay 2 o 3 hechos que para mí son importantes, que reflejan los resultados de lo que está pasando ahora. Hace algunos años atrás, el Ecuador abrió las puertas al mundo entero, diciendo que estaban bienvenidos al Ecuador personas que no tenían todo el chequeo o todo el procedimiento consular, llamémoslo. Eso por un lado. Por otro lado, la base de Manta, fue clausurada. ¿Ah? Entonces, han habido 2 hechos importantes en los últimos años que les ha dado las puertas abiertas a los narcotraficantes de todas partes del mundo a poder trasladarse a un país como el Ecuador, que hace unos 6 años atrás, era uno de los países más pacíficos que había en la región. El promedio de criminalidad ahora en el Ecuador es de 40 por 100.000 habitantes. En el Perú es de 7 por 100.000 habitantes. Es decir, el Ecuador está pasando por un problema que ojalá nosotros nunca lo tengamos. Has tocado un tema, Esto, por un lado, el tema económico que se expresa en el sucedáneo de la narcoproducción y del comercio de narcóticos con la institucionalidad.
Me gustaría que nos compartieses algo más de tus apuntes, de tus reflexiones sobre los temas de institucionalidad en el Ecuador. ¿Cómo la ves? Bueno, obviamente, en estos 2 últimos años en el Ecuador, como resultado del narcotráfico, los decomisos, los presos, el tema de las cárceles, por ejemplo. En los últimos 2 años han muerto casi 400 personas asesinadas en las cárceles. La tasa de criminalidad es altísima y el hacinamiento en las cárceles es otro de los reflejos de lo que está pasando en el Ecuador, donde además las mafias, no solamente las mafias de los narcotraficantes, sino en general las mafias delincuenciales que tenemos en la región, muchas de ellas están ya presentes en el Ecuador. Inclusive se habla de una mafia manejada desde una cárcel dorada en Venezuela, ¿ya?, que tiene sus tentáculos en América Latina y especialmente en países como en el Ecuador, porque la delincuencia y los delitos no son solamente el narcotráfico, pues tenemos la prostitución, la trata de niñas, la minería ilegal, la deforestación, en fin. Entonces, el tema es sumamente sensible y para el Perú, obviamente, es un tema importante. Tenemos una frontera importante y tenemos Huaquillas, la parte de Aguas Verdes y Huaquillas, que es la frontera, digamos, la más civilizada, ¿ya? La más civilizada que se tiene, ¿ya? Y indudablemente lo que sucede en el Ecuador repercute en el Perú. Tal es el caso, por ejemplo, que la Policía Nacional, el Ministerio del Interior del Perú, hace 4 o 5 días atrás envió 200 hombres más a la frontera para que cuidarlas, ¿no?, protegerlas más. ¿Por qué? Porque indudablemente la gente transita, yo diría hasta libremente, ya en el puente, en la frontera, así que pueden venir a nuestro país muchos de los delincuentes que están en estos momentos en el Ecuador. En fin, el tema de las cárceles es muy importante, ¿no? El hacinamiento que se da en las cárceles del Ecuador es muy parecido al hacinamiento que se da en el Perú, que es un promedio de 30-35% válido de las cárceles en el Perú, que tienen en estos momentos alrededor de 92.000 personas. Las cárceles estarían para alrededor de 35% de esos 92.000. Es más o menos el fenómeno en el Ecuador es muy parecido. O sea, la problemática, muchos de los problemas peruanos son muy parecidos a los problemas ecuatorianos. Ya, lo que pasa es que nosotros los vemos de otra forma y tomamos decisiones políticas de distinta envergadura, ¿no? Además somos países con una experiencia histórica de delincuencia y gangsterismo y guerrillas y terrorismo distinto, ¿no? Nosotros tenemos una policía bien formada, una policía que yo considero que en la parte de investigación es muy buena. Y ¿por qué? Porque hemos tenido lamentablemente la experiencia del terrorismo y tenemos la experiencia de la lucha diaria contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, en general creo yo que corresponde a nuestras autoridades
encontrar mecanismos de entendimiento y de apoyo no solamente al Ecuador, sino apoyo a los países en los cuales tenemos el tema del narcotráfico que nos está carcomiendo, ¿no? Nos está carcomiendo como sociedad entre la civilización y la barbarie, ¿no? Nos estamos acercando más a la barbarie de una u otra forma con lo sucedió ahora en el Ecuador y esperamos que el Ecuador esté a la altura y creemos que sí. Yo personalmente creo que no es un Estado fallido, creo que el Ecuador va a saber salir de esta situación que es tan problemática para ellos y problemática para la región. Creo que nuestros servicios, nuestras entidades que tienen que hacer con la seguridad ciudadana en general, y con la lucha contra el narcotráfico deberían estar mucho más unidas, la de todos nuestros países, y en especial, ¿por qué no decirlo?, de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Colombia y de México, ¿no? Tenemos que ver bien el tema del Ecuador, porque lo que se ha hecho es darle un golpe duro a la democracia, al proceso democrático ecuatoriano que está afectando obviamente a la región. Y esperemos esperemos que conjuntamente con Guatemala, que es otro país que está en estos momentos difíciles en su proceso democrático, entre Guatemala y Ecuador, se pueda salir de esta etapa difícil en que se encuentra y que obviamente nos tiene a los demócratas de América Latina, nos tiene pues sumamente preocupados, ¿no? Esta es un poco mi reflexión. Gracias, Guillermo. Volvamos contigo entonces, Federico. Guillermo, dando cierta continuidad sustantiva a los temas que tú has planteado, en su propio estilo y tocando otras cuestiones, me llevan a hacerte la siguiente pregunta. En el modelo tuyo, en lo que has estado trabajando, ¿qué es lo que caracterizaría a un Estado que llega a la situación de crisis total, a lo que se ha llamado desde el año 94 como un famoso ensayo que hizo Osvaldo de Rivero, que se publicó en 94, si mal no recuerdo, por primera vez, los países inviables? En estos días, a diferencia de esta reflexión tranquila que nos ha compartido Guillermo, aquí en el Perú han saltado los opinantes para decir que Ecuador ya es un estado fallido, que no existe prácticamente, que está en una, como tú has dicho al comienzo, en una suerte de implosión. Guillermo, sin negar y al contrario relacionando con varios otros factores institucionales, estima, aprecia, piensa que no ha llegado a eso y que puede mejorarse. Por eso quiero preguntarte nuevamente que nos completes la idea y nos digas cuáles serían los indicadores o los aspectos temáticos que hacen a un país inviable, siguiendo la perspectiva de tu análisis estructural. No sé si me expreso con claridad. Sí, claro. Sí. Gracias. Adelante entonces. Sí, mira, Manuel, Guillermo, un aspecto central para mí ha sido el debilitamiento de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que cumplir un rol, y es el rol de orientador de la ciudadanía, para que la ciudadanía, en base a la Constitución, a las leyes, que obviamente pueden ir mejorando con el tiempo, conforme las leyes vayan demostrando que son las que conducen hacia el desarrollo, es el factor de cumplimiento mediante la gobernanza, una gobernabilidad adecuada, y por lo tanto con partidos que conducen ese sentir de la población y que buscan ese equilibrio de poderes para satisfacer las necesidades del conjunto de la población. Eso no ha venido funcionando. Por eso es que
en los últimos meses se ha dado este fenómeno de la toma de Lima por las provincias, ¿no? Sobre todo del sur. Y la historia de las provincias del sur es ya una historia larga, siempre, sobre todo en el sur, que donde están las poblaciones más empobrecidas y más caracterizadas por poblaciones originarias, son las que se sienten menos asistidas por el Estado. Por lo tanto, lo que está faltando en el país es tener un manejo realmente democrático del Estado, donde el respeto por las necesidades de todos los pobladores, sin distingo, ni de región, ni de características personales o étnicas, sea debidamente atendido. Entonces, ahí hay un pasivo muy grande. Y la clave es buscar, bueno, oye, ¿cómo resolvemos esto? Porque esto tiene ya demasiados años y puede llegar a un momento explosivo. Algunos dicen de que se podría llegar a ese momento implosivo, pero no ahorita, sino que se va acumulando. Es algo que se va acumulando hasta que de repente busca una válvula de escape. Una válvula de escape, recuerden que fue el Sendero Luminoso, pero fue una válvula de escape, felizmente con una estrategia que no funcionó. Al final demostró que estaba equivocado, pero fue terrible. Pero ¿qué puede estar ocurriendo en realidad, no solamente en el Perú, sino en América Latina? Fijémonos en que el Estado colombiano fue ya, por decirlo así, como se utiliza en el argot de narcotráfico, fue preñado por narcotraficantes que incursionaron en la política, entre ellos Escobar, y tenía influencias, según se dice, incluso en elecciones presidenciales. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita con el presidente de Colombia? Está siendo acusado ni más ni menos por su propio hijo que el dinero utilizado en su campaña venía de narcotráfico. Ecuador no creo que escape de esa situación, ni el Perú tampoco. Por lo tanto, un factor que atenta contra la posible solidez de un Estado que responda a los intereses de la población y no del grupo de poder, no solamente de los grupos económicos tradicionales o de las transnacionales, sino de la población como la fuerza viva que aspira a encontrar en este Estado una satisfacción democrática a sus necesidades. Eso todavía los peruanos, y creo que en América Latina todavía nadie la tiene claro. La ruta como que se ha llenado de zigzag y va de un extremo a otro en una dicotomía de izquierda y derechas que se va diluyendo, porque esa dicotomía de izquierda y derecha resulta que es más ideología de palabras al aire que de mostrar la entrega por algún tipo de interés colectivo, y es más bien, es un interés personal. Y aquí está, en el Perú, podemos ver las alianzas que se producen en el Congreso, donde cada cual entra o sale de un partido según las conveniencias personales que tiene. O una forma de entender la ley, donde se puede participar en las elecciones y salir electo, incluso hasta presidente, cuando se tiene todo un rosario de delitos que todavía, si bien a lo mejor no han sido sancionados por el Poder Judicial, sin embargo ya dicen mucho de lo que puede ser ese personaje si se le da poder. Y ahí hay un peligro gravísimo, porque este tipo de aperturas por falta de filtros, lo que termina ocasionando es que personas no deseables para tener el poder, pues lo terminan teniendo. En esas circunstancias, si nosotros quisiéramos responder, oye, ¿qué necesitamos para salir adelante? Pues necesitamos quizás repensar la democracia, cómo debe funcionar la democracia, de manera que quienes tengan el poder realmente cumplan con aquello que son los principios establecidos en la Constitución. Y me temo que eso no está funcionando ni aquí, ni en Colombia, ni en Ecuador, ni en Bolivia, ni en Argentina. Bueno, en Chile más o menos habrá que esperar cómo va el proceso. Pero Argentina, que prometía ser un país diferente, está entrampado hace bastantes años ya. Entonces, ¿qué pasa con la democracia en América Latina? Es lo que quizás ya me preguntaría y habría que discutir y repensar. ¿Qué tipo de reformas estructurales hay que hacer? Y no estoy hablando de una revolución marxista, estoy hablando de reformas que representen los intereses del conjunto de la población.
Yo tuve oportunidad de estar en Ecuador, estudié en Flaxo, Ecuador, y conocí a mucha gente de Ecuador en los años en que todavía había regímenes militares. Y efectivamente la vida era muy pacífica ahí y era muy amigable estar ahí en Ecuador. Pero algo fue cambiando y fue cambiando rápidamente. Quiere decir que tenía las mismas fallas que también se pretendió resolver con el gobierno militar de Velasco Alvarado cuando pensó hacer su revolución. Fallaron esos modelos. El modelo ecuatoriano fue una copia del peruano y el boliviano se dice también que fue una copia del modelo peruano, pero también fracasaron. Entonces, en América Latina tenemos todavía una historia incompleta. El peor escenario es que esto desemboque, en el caso de Ecuador, espero que no sea así, no lo deseo, como Haití. Haití pasa de un gobierno a otro en meses, y los que gobiernan tienen bandas armadas, que son privadas. Algo así ocurrió en Guatemala hace varios años, ¿no? El poder era compartido con bandas de tipos de distinta naturaleza. Algunos decían que eran empresarios, otros en realidad eran a lo mejor traficantes. Pero por la calle competían con la policía y la policía no se metía con ellos. Entonces, podríamos llegar a un nivel cuando la policía está corrompida o se hace el que no ve a los corruptos o a los que delinquen o a los sicarios, eso puede ser una señal muy grave. Entonces, veamos qué puede estar ocurriendo. Porque si ocurren cosas como lo que hemos visto en la noticia, que se intoxican 100 soldados y militares, y resulta que el tema puede ser debido a que no se vigilan adecuadamente las compras que son las necesarias en cuanto a sanidad, a calidad, para alimentar al personal, o que se les saque al patio desnudos para tener un castigo y someterlos, bueno, eso no es democracia. Ahí hay un problema. Ahí los derechos humanos están yendo al piso. O niñas que salen embarazadas, violadas por sus padres a los 10 años y que en un hospital se niegan a hacerle un tratamiento terapéutico. Ahí hay un problema, ¿cierto? Muy bien, Federico. Entonces, hay muchas cosas que discutir. Federico, discúlpame. Yo voy a ofrecerle, Sí, claro. muchísimas gracias. Está muy clara tu reflexión que nos ha llevado también de lo político institucional, volvimos a lo económico, a la violencia, para terminar con aspectos, para incluir también, quiero decir, aspectos últimos de carácter social y de derechos como los que has mencionado. Te agradezco muchísimo tu reflexión, tu contribución, y quiero ofrecerle, nos queda 1 minuto y medio, a Guillermo, que nos comparta alguna reflexión a modo de sus palabras finales. Adelante, Guillermo. Bueno, a modo de mis palabras finales, 3 cosas que quisiera decir a la rápida, ¿ya? Adelante. La rápida. Primero, antes que nada, hay que recordar lo sucedido en América Latina en los últimos 40 años. Desde Galán en Colombia, de Coloso en México y desde el presidente de Haití que asesinaron hace pocos años, ¿ya? Entonces, yo soy de los que creo que obviamente está el narcotráfico metido en el tema del Ecuador, pero pienso que es un crimen político. Ya veremos qué cosa es lo que dicen las investigaciones. Investigaciones que están contando con el apoyo del FBI. Y acá en el FBI quiero traer a colación algo que un amigo mío, ya, que se llama Hugo Otero Lanzarotti, que ha sido embajador en el Ecuador, ha planteado hace 3 o 4 días en su página, que me parece interesante. Él afirma que, bueno, él está afirmando que el presidente llamó a la FBI para pedirle apoyo. Entonces, la gran pregunta que se hace él es, ¿qué sucede? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué? Porque tenemos a la República Popular China, las inversiones de los chinos en el Ecuador son muy grandes. Es igual que sucede en muchos países de nuestra región, inclusive en el caso del Perú. La China es un gran socio del Perú. Entonces, en estos momentos que hay un juego entre los imperialismo chino y imperialismo norteamericano, traigo a reflexión lo dicho por Está bien. por esta persona, que me parece que es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Y lo último que quisiera decir es que creo que es
determinante e importante que el Perú y los otros países que aliados con el Ecuador debemos encontrar las fórmulas efectivas de una coordinación permanente bajo todo nivel, todo nivel. ¿En qué? En los temas de seguridad, en el tema de la prevención, de la inteligencia, de los perfiles, que eso es importante, conocer los perfiles de los delincuentes. Los delincuentes ya no tienen nacionalidad y ellos actúan más rápido que los estados. Entonces nos corresponde a todos encontrar una fórmula de tener respuestas rápidas al crimen, de lo que sucede en el Perú, lo que sucede en el Ecuador, lo que sucede en Colombia. Tiene que haber una cooperación entre nosotros, real y efectiva. Mientras que no exista esto, le estamos dando cancha libre a los delincuentes y a los narcos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos ahora a una pausa para luego dar paso a Osvaldo Hurtado, expresidente de la República del Ecuador. Muchísimas gracias, Federico. Muchísimas gracias, Guillermo. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Reiniciamos nuestro programa de hoy dando la bienvenida a don Osvaldo Hurtado, expresidente del Ecuador. Estimado Osvaldo, recibe por favor de parte de Red de Comunicación Regional, de quienes han sido participantes en este programa al comienzo, de mí mismo y de los peruanos de buena voluntad, de todos ellos creo, nuestra condolencia y nuestra solidaridad por los crímenes que están ocurriendo en tu país. No es solo uno, hay varios. Hay el más notorio que ha desencadenado la situación actual. Y te agradezco por la disposición de compartir con nosotros las reflexiones que desees hacer sobre lo que está ocurriendo en tu querido país. Nosotros hemos intitulado el programa para invitar a una reflexión en perspectiva comparada, que es lo que hemos tratado de hacer en la primera parte entre Ecuador y Perú. Hemos denominado crisis de Estado. ¿Es una crisis de Estado? ¿No es una crisis de Estado? Estamos atentos entonces a la reflexión que desees compartir con nosotros, con nuestro total agradecimiento y solidaridad. Adelante, Osvaldo, por favor. Muchas gracias, querido Manuel. Muchísimas gracias a ti y a los amigos del Perú que se preocupan por lo que está ocurriendo en el Ecuador. Bueno, ¿por dónde comenzamos? ¿Para qué existe el Estado? Para asegurar a los habitantes de determinada circunscripción geográfica un empleo, un bienestar, educación, salud y además seguridad. De un tiempo acá, 3, 4 años, el Estado ha dejado en el Ecuador de cumplir con su función de preservar la paz, garantizar la seguridad de los ciudadanos y perseguir el crimen y castigarlo. Son múltiples las causas. Para introducir la conversación mencionaré brevemente 2 o 3. Con mucho gusto, adelante, con toda tranquilidad. Durante el gobierno de Rafael Correa, se denunció un convenio que tenía Ecuador con los Estados Unidos para que una base aérea en la costa pudiera operar aviones especializados en la vigilancia del tráfico de drogas proveniente de los Estados Unidos, con el argumento de que eso era una expresión de imperialismo
que un gobierno revolucionario como el suyo no podía aceptar, ¿no? La consecuencia fue que el cielo ecuatoriano en todo el Pacífico quedó abierto a la incursión de avionetas de los carteles mexicanos de la droga y a la operación de submarinos y otras naves provenientes de los carteles de la droga colombianos. La Asamblea Constituyente otorgó la ciudadanía universal. Ecuatorianos, eso pasó. Y peruanos, eso pasó acá. ¿Qué quería decir eso? Que cualquier ciudadano de cualquier país del mundo, cualquier sea su condición penal, podía ingresar al Ecuador sin visa. Entonces, visa se convirtió en un paraíso de la delincuencia internacional. Ecuador se convirtió en un paraíso de la delincuencia internacional. Y tercero, Correa permitió que en territorio ecuatoriano se instalara una base de la narcoguerrilla colombiana, de las FARC, que cuando fue descubierta, el gobierno colombiano bombardeó sin informar al presidente del Ecuador. Y justificaron este atropello diciendo que no confiaban en ese gobierno, porque si le avisaban, inmediatamente comunicaría a las FARC de que iba a ocurrir el bombardeo para que se retiren de ese territorio. Aquí un elemento, un segundo elemento, ¿no?, que también se origina en el gobierno de Correa. La justicia ecuatoriana, particularmente de las provincias de la costa y específicamente de Guayaquil, de Manabí y de Los Ríos, fue copada por los narcotraficantes. De manera que muchos que han sido descubiertos en la comisión de un delito y apresados, inmediatamente obtienen la libertad. Y si no la obtienen al día siguiente, son absueltos o reciben sanciones mínimas. La prensa acaba de publicar que un traficante ecuatoriano aquí fue tratado de esta manera y acaba de ser condenado a los Estados Unidos a prisión perpetua. Como consecuencia, el Estado dejó de preservar la seguridad de los ecuatorianos y hoy nos encontramos pues con uno de los índices de criminalidad más altos del mundo. Ahora bien, en algunos de los aspectos del periodo de Correa que has mencionado, yo podría añadir también algunas otras cosas que hicieron que se debilitase el control territorial del Estado, del gobierno central y del aparato del Estado sobre distintas dimensiones económicas del territorio. Creo que es muy importante lo que ha señalado, porque en estos momentos en el Perú hay algunos alcances o algunos planteamientos que está haciendo alguna gente y quiero reseñarlos de la siguiente forma. En lo que está pasando en el Ecuador se formulan las siguientes preguntas. ¿Son ecuatorianos? ¿Hay tantos miles de ecuatorianos que son narcotraficantes o que están en bandas delincuenciales? ¿Son solo ecuatorianos? 1. 2. Si no son solo ecuatorianos, ¿de dónde provienen? Ya se sabe, de Colombia y de Venezuela. 3. Si provienen de Colombia y de Venezuela, ¿pertenecen únicamente a las bandas clasificadas como delincuencia civil? 4. Si no pertenecen únicamente a las bandas clasificadas como delincuencia civil, sino también a los aparatos militares que han devenido operadores del narcotráfico,
Eso es un asunto sumamente grave, y más grave aún cuando estos elementos han contado con la protección del Estado venezolano, y que para solucionar, quinto y sexto, para solucionar el tema de la paz en Colombia, se ha tenido que quitar la clasificación de terroristas a grupos de años que han practicado el terrorismo y que ahora además están imbricados con el narcotráfico y operan como tales. Y esto está relacionado con los altibajos del proceso de paz, con el fraccionamiento de los que se han acordado en Colombia. Entonces es una situación bastante compleja, y te agradecería mucho que teniendo en cuenta estas cosas que se están planteando, que yo no digo que sean ciertas ni falsas, sino que se están planteando, ¿cuál sería tu alcance, tu reflexión sobre estas dimensiones de la narcoactividad que yo he llamado hace muchos años el narcopoder en el Ecuador, que está horadando y ahorita ha puesto en una crisis sumamente seria, como lo has reseñado, el proceso? Yo digo, bastaría que exista el día de las elecciones un muerto más. ¿Qué va a pasar con las elecciones? Pero dejando de lado ya este último punto, sobre lo anterior, agradecería alguna reflexión de tu parte. Más que Venezuela, que sin duda es un narcoestado, durante el gobierno de Chávez y ahora en el gobierno de Maduro, ese país se convirtió en un centro de distribución de la droga en todo el mundo. Bajo el supuesto de la izquierda latinoamericana, que invadiendo de droga los Estados Unidos iban a finalmente a liquidar al imperialismo yanqui. En realidad, quienes han convertido al Ecuador en su centro de operaciones son los carteles mexicanos y los carteles colombianos. Ecuador no produce hoja de coca, ni un kilo, nada, absolutamente nada. Toda la droga, no. Segundo, el Ecuador no tiene laboratorios de conversión de la coca en cocaína. No existen en el Ecuador. Pero toda la cocaína que viene a nuestro país proviene como consecuencia de los países productores de coca y de los laboratorios que la convierten en cocaína, que no están en el Ecuador, están en Colombia principalmente, y también en el Perú. En el Perú. Sí. Bien, entonces el Ecuador se ha convertido en un centro de operación por dos razones. Primero, las que señalé: la permisividad, la complicidad del gobierno de la dictadura de Correa. Primero. Segundo elemento, por la corrupción de la justicia, que también señalé. Pero hay un tercero. El Ecuador tiene el dólar como moneda nacional. Entonces eso facilita la compra de cocaína, la venta de cocaína y el cobro de su valor. Y luego distribuir los dólares sin tener que convertirlos en una moneda nacional. Bueno, la suma de todos estos elementos son los que nos han llevado a este punto. Pero yo no creo que se interrumpan las elecciones van a realizarse el próximo domingo. La esperanza que tenemos los ecuatorianos es de que sea elegido un presidente que pueda elaborar una política y ejecutar un programa que permita, primero, conseguir que el gobierno colombiano reduzca la producción de coca y elimine los laboratorios que elaboran la cocaína. Es lo menos que hay que pedir y exigir a Colombia. Y al Perú. Bien, claramente también al Perú, porque aquí hay gente que ha estado en el gobierno que sostiene
que hay que mantener la libre producción de coca. Cierro mi paréntesis, Claro, adelante. claro, claro. Bien, y luego hay que exigir al gobierno colombiano que enfrente, que controle y que impida que los carteles mexicanos operen en el Ecuador. El Ecuador es un país pacífico. Una historia de crimen no lo ha tenido. Recuerdo cuando yo era presidente, califiqué a mi país como isla de paz. Y lo era. Porque en Colombia, pues, era una matanza, ¿no? Y las FARC estaban en su apogeo. Y en el Perú había aparecido Sendero Luminoso, pues, que provocaba toda suerte de crímenes, ¿no? El Ecuador no. El Ecuador no. Siempre fue un país pacífico. La índole nacional es contraria a la violencia. Ahora bien, ¿quiénes mueren? Claro, comienzan a ejecutarse, a matar a políticos. Ya vendrá el asesinato de periodistas. ¿Cómo ocurrió en Colombia y cómo ocurre en México? Ya vendrá todo eso. Pero hoy, la mayor parte, el 95% de los asesinatos se producen por los conflictos entre las bandas traficantes aliadas a los carteles mexicanos y como consecuencia a las luchas internas que existen en ese país entre los traficantes de droga. De los 5,000 o más muertos que habrá este año, 4,500 o más son de personas involucradas en el tráfico de drogas y hoy en un nuevo elemento de la criminalidad que es la minería ilegal, que también me parece comienza a ser un problema de otros países de América Latina. Completamente lo hice en el caso del Perú y compartimos con ustedes un área fronteriza en la cual el asunto es sumamente grave, pero continúa. Solamente quería hacer la acotación de que eso es un hecho sumamente grave en el Perú y ahorita se corre el riesgo de que en vez de que se mejoren las disposiciones sobre el tema, de repente se va a una circunstancia peor. Pero en fin, compartimos ese hecho. Hoy es tan poderosa la mafia involucrada en el tráfico de drogas que uno de los jefes de estos grupos que se han formado en el Ecuador y que están asociados a los carteles colombianos y mexicanos ha sido trasladado de una prisión general a una prisión pues mucho más segura, ¿no? Más protegida. Bueno, el día de hoy ha habido una manifestación de los integrantes de ese grupo delincuencial que se ha dirigido en motocicletas a la prisión en la que se encuentra pues recluido el referido criminal que se llama Fito, al que atacaba Villavicencio, exigiendo que sea devuelto a su prisión anterior. Bueno, que se produzca en una ciudad una manifestación de esta naturaleza contra la institución de la seguridad pública, contra la institución de la reclusión en cárceles, con la institución de la condena o enjuiciamiento o apresamiento de los culpables, revela hasta qué punto estas organizaciones criminales han adquirido poder en el Ecuador. Faltándonos unos pocos minutos para terminar el programa y tu generosa contribución, me gustaría preguntarte, porque no hay posibilidad de leerlo, lo siguiente: tú has suscrito con otras personas una declaración sobre este tema importante. ¿Quisieras añadir algo o compartir con nosotros las ideas centrales de eso, o ya están incluidas en tu presentación? Bueno, o si quieres subrayar algo. Cuando se gobernaba Correa y cometía toda suerte de atropellos,
y nadie se atrevía a denunciarlos y a combatir la dictadura en gestación, tuve la iniciativa de reunir a un grupo de ilustres ecuatorianos con años, décadas de servicio público, honesto y cívico, y formamos el grupo Cauce Democrático, pluralista, ¿no? Y comenzamos a dar una batalla en defensa de la democracia y la libertad. Tú haces referencia a nuestro último manifiesto, ¿no? Así es. En el que consta un llamado a que convirtamos al tema de la seguridad en una política de Estado. Esto es, en una política que no se discuta, que no se impugne, que no se dificulte, porque todas las organizaciones políticas que participan en la vida pública están de acuerdo con ella, cosa que no existe en el Ecuador, de ningún modo. Es uno de los planteamientos, ¿no? Otro de los planteamientos es que cese esa complacencia, esa tolerancia, esa benevolencia con el crimen. Miren, acá en nuestro país, por ley está prohibido de que la prensa publique los nombres de los delincuentes. Entonces la prensa dice Raúl H., Francisco X, Eliodoro M. Bueno, una manera de señalar que estos criminales merecen una sanción es señalando su nombre y su apellido. Los ecuatorianos nos hemos enterado de este grupo de colombianos que mataron a Villavicencio, de sus nombres, a través de la policía de Colombia. Mire, acá en el Ecuador, los presos no se llaman presos, se llaman ciudadanos privados de la libertad. Mire usted este eufemismo para no nombrarlos como hay que nombrarlos. Son presos y la prisión significa que ese individuo es un delincuente, es un individuo que ha violado las leyes, es un individuo que ha matado, que ha asesinado, que ha robado, que ha incurrido en corrupción. Bueno, creo que es necesario que pongamos por encima, ¿no?, de esta protección absurda, ¿no?, absurda en lo formal, que señalemos al crimen organizado que hoy opera en nuestros países como lo que es. Como lo que es, son delincuentes, son criminales, están en prisión, son presos y no son ciudadanos privados de la libertad. Bueno, esos eufemismos me hacen recordar a mí unos parecidos que están de moda en el Perú, que se pueden consumir con huevera de pescado y chicha de jora, o caviar con espumante. Es importante ver las cosas como son y no como nos gustaría que fuesen. Agradeceríamos que cierres el programa con algunas palabras finales, por favor. A mí me preocupa mucho cómo la hora democrática de América Latina de fin de siglo hoy está siendo reemplazada por una ola autoritaria. Y que en América Latina la izquierda no sea consecuente con su obligación de defender la democracia y justifique los crímenes y la corrupción y el autoritarismo y la eliminación de libertades públicas con el argumento de que ese gobierno está haciendo la revolución, cosa que ha ocurrido en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua. Bien,
este proceder, yo pienso que es necesario denunciar y condenar, y condenar, ¿no? Y hacer un llamado, ¿no?, a que la izquierda de América Latina se democratice, porque no es una izquierda democrática. Lo demuestran los 3 gobiernos que he señalado. Y para tocar el caso ecuatoriano, la izquierda ecuatoriana no se ha pronunciado sobre el asesinato de Villavicencio. Y algunos gobiernos de América Latina de esa tendencia tampoco. Hablemos del caso del Perú, ¿no? Presidente de México, el gobierno de México reconoce al dictador como el presidente democrático del país, y a la señora presidenta legítima del Perú la llama indirectamente una dictadora. Bueno, un continente, ¿no?, una sociedad, un país, una clase política que procede de este modo, no solo que le está haciendo un daño muy grande a la democracia, sino que nos llevan a estas consecuencias perniciosas de violencia e inseguridad que estamos viviendo. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias, señor presidente, por estas reflexiones sinceras, transparentes, con elementos de juicio objetivos que no pueden dejarse de lado para una valoración. Y con tu permiso, quiero decir que suscribo tus palabras finales. Muchas gracias, un fuerte abrazo, mis mejores deseos, y también aquí avivaremos el sentido de cooperación con Ecuador, porque estas cosas no son solo asuntos de funcionarios o de políticos, sino de ciudadanos, varones, mujeres, que se comprometen con la construcción de la democracia, o por lo menos en esta etapa con el impedimento de su destrucción. Muchas gracias, un fuerte abrazo. A ti y a los amigos que me han escuchado. Muchísimas gracias. Hemos presentado Geopolítica en RCR. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú.